Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 193. ¿Cómo vivir en las relaciones correctas? Hans empezó trabajando como minero y se abrió camino hasta poseer varias minas. Su hijo mayor, Martín, era muy brillante y fue a la universidad a la edad de 17 años. Le esperaba una carrera respetable como abogado, pero de repente, para disgusto de su padre, canceló su matrícula para el curso de Derecho, haciéndose monje y posteriormente sacerdote. Martín quería vivir una vida de santidad. Ayunó durante días y pasó noches sin dormir y en oración, pero aún estaba plagado de su propia injusticia ante un Dios justo. Cuando tenía 30 años y mientras estudiaba Romanos 1:17, se percató del contexto de las palabras. Más tarde escribió: ahí empecé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, concretamente la fe. Y el significado de la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fue entonces que sentí que había vuelto a nacer y había entrado al paraíso por las puertas abiertas. Y esta experiencia ocurrió hace 500 años. No solo cambió su vida, sino que también alteró el curso de la historia humana. Llegó a ser una de las figuras fundamentales de la civilización occidental, el fundador de la Reforma, el semillero para el pensamiento social, económico y político. Su nombre, por supuesto, era Martín Lutero. En esencia, la justicia significa una relación correcta con Dios que conduce a las relaciones correctas con los demás. Es un don hecho posible a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Yo les invito a que me acompañen a leer Salmos 84 del 1 al 7, en la versión PDT. El templo del Señor, al director al compás de Gigit, canción de la familia Coré. Qué hermoso es tu templo, Señor Todopoderoso. Deseo con ansia y emoción estar en los patios de tu templo, Señor. Mi corazón canta de alegría al Dios vivo, canta todo mi cuerpo. Señor Todopoderoso, mi Dios y Rey, hasta los pájaros han encontrado un hogar en tu templo, hacen sus nidos cerca de tu altar y allí hacen su cría. Qué afortunado es el que vive en tu templo, porque siempre te está adorando. Qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana. Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Amén. Disfruta de las bendiciones. Las bendiciones más grandes las encontramos viviendo en la presencia de Dios. Este salmo es uno de nuestros favoritos, el de Pipa y mío. Lo leímos en nuestra boda. Nos encanta porque describe las bendiciones de vivir en una relación correcta con Dios. Siempre tenemos que tener anhelo por la presencia de Dios. En todo corazón humano hay un hambre espiritual que solo se puede satisfacer viviendo en una relación correcta con Dios, en la presencia de Dios, como dice de Mesach. El anhelo del alma es satisfecho y el grito del corazón es contestado. El salmista escribe: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Bendición en la presencia de Dios. Mientras pasas tiempo orando, escuchando a Dios a través de la Biblia y adorándolo, encontrarás que no hay otro lugar en el que prefieras estar más que en su presencia. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. La presencia de Dios es un lugar de bendición, alabanza y descanso. Es como la lluvia sobre el suelo sediento. Fuerza de la presencia de Dios. Cuando nuestra fuerza está en Dios, los lugares difíciles, las situaciones difíciles y los valles de la vida pueden convertirse en manantiales. En este momento, cuando extraes tu fuerza de Dios, te encontrarás pasando de poder en poder. En el Antiguo Testamento, Dios hizo del tabernáculo y del templo un lugar de su presencia. Más ahora, por medio de Jesucristo, Dios habita y está presente por su Espíritu en la iglesia y también en nuestros cuerpos. Eso ustedes lo pueden encontrar en Efesios 2, versículo 22 y también en 1 Corintios 6, 19. Oremos juntos.
Gracias, Señor, por todas las bendiciones de tu presencia conmigo. Gracias por la manera en que me fortaleces cada día con tu presencia. Amén. Por favor, acompáñenme a Romanos 1, del 1 al 17. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol, me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias anuncian la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como ser humano, nació de la familia de David, mas cuando fue resucitado entre los muertos, por el Espíritu Santo se dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Oración de agradecimiento. Ante todo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Les sirvo a Él de todo corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Siempre le pido que pueda ir a verlos y esto será posible si Dios lo quiere. Quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser más fuertes. Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos en la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo, con otros que no son judíos. Tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi gran deseo de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de la fidelidad de uno a los que van a creer. Como está escrito, el aprobado por Dios, por la fe, vivirá. Amén. Recibe el don de Dios. No puedes hacer nada para ganar o merecer el amor de Dios. Lo recibes como un don o regalo. Jesús te ha hecho justo a través de su vida, muerte y resurrección. Puedes vivir una relación correcta con Dios. ¿Cómo es que la historia del mundo tomó una nueva dirección a causa de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cómo fue afectada de una manera eterna la vida de cada hombre, mujer y niño en el planeta? En este documento fundamental de teología cristiana, escrito alrededor del año 59 después de Cristo, Pablo, quien se había encontrado al mismo Jesús resucitado, toma el hecho bien testimoniado de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y reflexiona acerca de sus implicaciones. Parece que el establecimiento de una comunidad cristiana en Roma no se produjo por cuenta de una organización evangelizadora, sino por la presencia de los cristianos en el lugar de trabajo, cumpliendo con sus deberes seculares ordinarios. Si trabajas en un lugar secular, puedes tener un impacto tan grande como el de cualquier evangelizador que trabaja a tiempo completo. Pablo anhela ver a sus amigos en Roma. Son principalmente inexpertos, pero Pablo tiene la humildad de reconocer que aprenderá algo de ellos, así como ellos aprenderán algo de él. Quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir el aliento de la fe de ustedes. Me he dado cuenta de que cada grupo pequeño de Alfa aprendo tanto de los invitados como ellos lo hacen de nosotros. No solo los que están afuera de la iglesia necesitan escuchar el Evangelio. Pablo está ansioso por predicar el Evangelio a la comunidad cristiana en Roma. Conoce bien la tentación de avergonzarse. Puede ser tan fácil permitir que nuestros temores y preocupaciones respecto a lo que otros piensan de nosotros nos detengan a la hora de hablar de Jesús. Sin embargo, Pablo escribe: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. También conoce el poder asombroso del Evangelio para transformar las vidas tanto de judíos como de gentiles. No hay mayor privilegio que predicar el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin.
Pablo no contrasta esto con el Antiguo Testamento, sino que apoya su argumento con el Antiguo Testamento, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ustedes lo pueden leer también en Habacuc 2:4. Pablo va a predicar mucho más acerca de esta justicia de Dios, la buena noticia, es decir, el Evangelio. Es que Dios nos ha permitido vivir en esta relación correcta con Él. Esta justicia viene de Dios. Es su don o regalo para ti y para mí. Nosotros no podemos ganarlo. Nosotros lo recibimos por fe. Ya no vivimos bajo la culpa y la condenación. Nada puede separarnos del amor de Dios hacia nosotros. Yo les invito a que también saquen un tiempo y puedan leer Romanos 8 del 1 al 39. Ore conmigo. Señor, gracias porque la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo me permiten tener una relación correcta contigo y con los demás. Gracias porque no puedo ganármelo sino recibirlo como un don por fe. Acompáñenme a leer Segunda de Reyes, capítulo 23. El pueblo escucha la ley. El rey Josías mandó a llamar a todos los ancianos líderes de Judá y de Jerusalén, citándoles a una reunión. Entonces el rey fue al templo del Señor con toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más importante. Allí el rey les leyó en voz alta el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey, de pie junto a su columna, hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y a obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con todo el ser cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro, y todo el pueblo se puso de pie para mostrar que también estaba de acuerdo con cumplir el pacto. Hilquías destruye los santuarios de los dioses falsos. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los demás sacerdotes y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos que se hicieron en honor a Baal, de Acera y de las estrellas del cielo. Entonces Josías tomó todo eso fuera de Jerusalén en los campos del valle de Cedrón y se llevaron las cenizas a Betel. Después destituyó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para ofrecer sacrificios quemados en los santuarios de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso en honor a Baal, el sol, la luna y las constelaciones y todas las estrellas del cielo. Josías puso fin a todo esto. Quitó el poste de acera del templo del Señor y lo quemó fuera de la ciudad en el valle de Cedrón. Allí destruyó los pedazos quemados hasta hacerlos polvo y los desapareció sobre una fosa común. El rey Josías también demolió las habitaciones que estaban en el templo del Señor dedicadas a la prostitución y donde también las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Josías ordenó que fueran trasladados a Jerusalén todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y destruyó todos los santuarios donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Berseba y también los santuarios que estaban al lado izquierdo cerca a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. En ese tiempo los sacerdotes de esos santuarios no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura en las ciudades y las aldeas ordinarias. El rey también destruyó el santuario Tofet en el valle de Beninón, donde la gente sacrificaba a sus hijos quemándolos en un altar dedicado al dios Moloc. Josías arruinó el lugar para que no se pudiera usar más. Hizo quitar los caballos en honor al dios del sol que en el pasado los reyes de Judá habían colocado cerca de la entrada del templo del Señor, junto con el cuarto de Natán Melec, el funcionario encargado de las dependencias, e hizo quemar los carros que estaban ahí en honor al dios del sol. Josías despedazó los altares que los reyes de Judá habían construido sobre la azotea de la sala de Acaz y los que Manasés había construido en los dos patios del templo del Señor. Luego arrojó los escombros al valle de Cedrón. Destruyó los santuarios que Salomón había hecho construir al oriente de Jerusalén en la colina del Destructor, cuyos sacerdotes al lado del sur de la colina y que estaban dedicados a Astarte, la diosa abominable de los sidonios, a Quemos, el ídolo abominable de los moabitas, y a Moloc, el ídolo abominable de los amonitas. También destruyó las piedras sagradas y los postes de acera y llenó de huesos humanos los sitios donde habían estado. Josías demolió el altar y el santuario que había construido Joroboam, hijo de Nabat, en Betel, con el que hizo pecar a Israel. No solamente lo demolió, sino que le prendió fuego hasta que quedó hecho cenizas y quemó también el poste de acera. De regreso, Josías vio las tumbas que estaban en la colina y mandó a unos hombres para que sacaran
los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar para contaminarlo, cumpliendo así el mensaje del Señor que el Señor había dicho el hombre de Dios contra el altar, cuando Jeroboam estaba ante el altar en la fiesta. Entonces Josías preguntó: ¿qué es aquel monumento que veo? La gente de la ciudad le respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá, el que predijo todo lo que usted le ha hecho al altar aquí en Betel. Entonces Josías dijo: déjenlo como está, que nadie mueva sus huesos. Así que dejaron los huesos en su lugar y también los del hombre de Dios de Samaria. Josías también destruyó los templos y los santuarios de las ciudades de Samaria que los reyes de Israel habían construido y con los que hicieron enojar al Señor. Josías los destruyó, tal como destruyó el santuario en Betel. Josías sacrificó sobre sus propios altares a todos los sacerdotes de los santuarios y quemó los huesos de los hombres muertos encima de los santuarios. Luego regresó a Jerusalén. La gente de Judá celebra la Pascua. Entonces el rey Josías dio esta orden a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor al Señor su Dios. Háganlo tal como está escrito en el libro del pacto. No se había celebrado así la Pascua desde el tiempo de los jueces, que eran los líderes de Israel. Ninguno de los reyes de Israel o de Judá había celebrado la Pascua de la manera en que se hizo con Josías. Esta Pascua se celebró en honor al Señor en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías. Josías acabó también con los médium, brujos, dioses caseros, ídolos y todas las cosas detestables que se adoraban en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para obedecer la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Gilquías había encontrado en el templo del Señor. Nunca hubo un rey como Josías, ni antes ni después de él, que se convirtiera al Señor de todo corazón, con todo el ser y con todas sus fuerzas, obedeciendo en todo la ley de Moisés. Sin embargo, el Señor se enojó. El enojo del Señor contra la gente de Judá no se aplacó debido a todo lo que hizo Manasés. El Señor dijo: yo expulsé a los israelitas de su país y haré lo mismo con Judá. Sacaré a Judá de mi presencia y no aceptaré a Jerusalén, la ciudad que yo elegí, ni al templo del que había dicho mi nombre estará allí. El resto de los hechos de Josías y todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. En esa época el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates a pelear contra el rey de Asiria. Josías salió a su encuentro en Megido, pero el faraón lo mató en cuanto lo vio. Los oficiales de Josías pusieron su cadáver en un carro, lo llevaron a Megido y a Jerusalén y lo sepultaron en su propia tumba. Entonces la gente del pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo consagraron y lo hicieron rey en lugar de su papá. Joacás, rey de Judá. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 3 meses en Jerusalén. El nombre de su mamá era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Joacás hizo lo que no le agradaba al Señor, lo mismo que sus antepasados. El faraón Necao encarceló a Joacás en la prisión de Ribla, en el país de Hamat, para que no pudiera reinar en Jerusalén, e impuso a Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. El faraón Necao puso a Eliaquín, hijo de Josías, como rey en lugar de su papá. Además le cambió el nombre a Eliaquín por el de Joacim. A Joacás se lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim le dio el tributo de plata y oro al faraón, pero lo hizo imponiendo un impuesto a la gente del país basándose en los bienes de cada uno. Así pudo entregarle el tributo al faraón Necao. Joaquim, rey de Judá. Joacim tenía 25 años cuando comenzó su reinado y gobernó durante 11 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Zebudá, hija de Pedaías de Ruma. Joacim hizo lo que no le agradaba al Señor, cometió los mismos pecados que sus antepasados. Segunda de Reyes 24, del 1 al 7. Invasión de Nabucodonosor. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Judá y la sometió durante 3 años. Pero luego Joacim se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces el Señor mandó grupos de babilonios, arameos, moabitas y amonitas para luchar contra Joacim y destruir a Judá. Ocurrió tal como el Señor había dicho por medio de sus siervos los profetas. Todo esto le sucedió a Judá por orden del Señor, porque los quería quitar de su presencia debido a todos los pecados que habían cometido Manasés. Él mató a mucha gente inocente y llenó a Jerusalén con su sangre. El Señor no quiso perdonar esos pecados. El resto de los hechos de Joacim está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y fue sepultado junto con sus antepasados. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey
de Egipto no salió más de su país porque el rey de Babilonia capturó todo el territorio que antes estaba bajo su dominio, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Amén. Continúa obedeciendo. Dios siempre ha querido que su pueblo viva en una relación correcta con Él. Esta relación se describe en términos de un pacto. Dios había rescatado a su pueblo de Egipto, se comprometió totalmente con ellos y luego les describió cómo podían mantener una relación correcta con Él. Les entregó los mandamientos para mantener una relación correcta con Él y con los otros. El propósito de estas leyes era permitirles prosperar. Ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio 4:1. Leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo el pueblo no obedecía aquellas leyes y como resultado llegó el desastre. De vez en cuando puede verse un rayo de esperanza cuando ellos se comprometían de nuevo con aquella relación del pacto con Dios. Uno de esos destellos de esperanza aparece en el reinado de Josías. Después se puso de pie junto a la columna y la presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Eso fue lo que leímos ahora en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, versículo 3. Josías llevó a cabo una serie de reformas. Tristemente no parecían tener un impacto duradero en la gente, y después de la muerte de Josías, las cosas volvieron a ser como antes. La vida de Josías estuvo lejos de ser fácil y terminó de una forma trágica. Sin embargo, buscó seguir a Dios en todo lo que hizo, con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Josías es recordado como uno de los héroes de la fe. Bajo el nuevo pacto, felizmente, las leyes están escritas no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. En el momento en que pones tu fe en Jesús, se cumplen en ti todas las promesas del Antiguo Testamento. Recibes la justicia de Dios y el Espíritu Santo para que puedas vivir en una relación correcta con Él y en una relación correcta con otras personas. Oremos juntos. Señor, me dirijo a ti hoy con todo mi corazón, mi alma y mi fuerza. Lléname con tu espíritu y ayúdame a obedecerte completamente. Amén. Pipa añade el Salmo 84:7. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Este es un estímulo para terminar bien en la vida, para seguir adelante y para creer que los años postreros pueden ser más fructíferos que los años anteriores. Amén. Bueno, muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surisaday González. Que Dios les bendiga.